Muy bien, muy buen día. Ana, Natalie, Evelyn, Beca, ya estamos la mayoría. Álvaro, Evelyn, Anita, ¿cómo estás? Buen Lindo día, ver. Licen. Nelson, Nora, Osvaldo, Pamela, ya estamos. Bueno, hoy día cerramos el módulo. Buen em, día, doctora. Cerramos también los contenidos. Ayer hemos trabajado y me he excedido tal vez en minutos, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de pues, revisar. Es un pequeño manual o una idea que nos da sobre y tal vez Alvarito conozca o Eric, que trabaja en el Instituto de Investigación sobre la TLASTI, que es el software que pues más se utiliza en nuestro contexto para lo que es la sistematización de la información o los datos recolectados en investigación cualitativa. Y que la anterior semana les había indicado que antes pues hacíamos manualmente en un cuadrito centralizador. Primero hacíamos una revisión abierta, luego seleccionábamos, ¿no? Todo un proceso moroso y es por eso que las poblaciones eran pues muy reducidas. Aunque hasta ahora, ¿no? Cuando hablamos de investigación cualitativa en nuestro contexto, la población es reducida, pero que gracias a la Trusty que pues nos ayuda a sistematizar, a organizar esta información, pues se puede abarcar a muchas más personas, ¿no? Ya no así 5, 6, 12, ¿no? Se puede llegar hasta unas 50 personas o más incluso. Eh, Tiene sus virtudes, pues nos acorta tiempo de trabajo, pero también eh, una que otra limitación en cuanto a hacer un análisis, como pues se asume que se debe hacer en una investigación cualitativa. Y Alvarito hace algunas clases atrás nos decía, hay otras formas, hay otros software o más que todo IAs, ¿no? Ahora creo que, y no he hecho la prueba y estoy en eso, por ejemplo, con Notebook, que puedes subir información y te puede, pues, hacer buenos resúmenes y según el prompt que puedas generar para este tipo de análisis, pues nos puede dar buenos resultados. Y de hecho, ahorita de Notebook les hablo que es algo muy conocido a especialistas. O Alvarito que le encanta la tecnología, que está muy bien porque pues es tiempo de el uso de tecnologías, pues se conocen diferentes IAs que nos ayudan a sistematizar resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no? O sea, pues realmente la vida se nos ha simplificado. Lo importante es darle buen uso y saber reconocer pues las virtudes y también algunas limitaciones que puedan tener. Yo comparto la idea de que la tecnología, la inteligencia artificial, a pesar de que pues nos lleva por delante en cuanto a almacenamiento, en cuanto pues conoce de todo, pues no va a superar a las habilidades que tenemos las personas, los seres humanos, en cuanto a hacer en investigación cualitativa análisis más humanizados, más empáticos. Por eso, incluso les decía, ¿no? En investigación cualitativa, el compromiso del investigador va más allá del trabajo que va a realizar, sino es de esa entrega. ¿No? Para poder recolectar la información, ser parte de esa población, trasladarse al lugar, convivir, recolectar información eh, de observación, en las entrevistas, grupos focales, ¿no? Estar ahí y convivir y vivir eh, el proceso investigativo. Muy bien. Les voy a poner un video. Vamos a trabajar en la misma modalidad, pero voy a aclarar un punto más. Les voy a pasar un video y de este video, solo uno, ¿no? Van a identificar dos.
dos temas para poder realizar una investigación con un enfoque mixto, contextualizado, ya sea a nivel nacional, como que lo vayan a hacer, ¿no? Inmediatamente, digamos. Em, Porque la anterior vez, pues, vimos el video, por ejemplo, de Nayib Bukele, decía, no podemos hacer esto, pero como si estuviésemos en El Salvador. Ahora, no, es un video nacional de un fenómeno que pues está ocurriendo y ayer les había comentado, esta trata de personas para situaciones bélicas en Rusia, en Ucrania, son dos países, en realidad son los dos países quienes están reclutando personas para pues mandarlos al frente. em, y bueno, pues creo que es un tema importante, un tema coyuntural, un tema que está, esta semana ha estado bastante trabajado, informado por los medios masivos de comunicación y eligen en este relato y en esta noticia dos temas, pero que sí se puedan trabajar con un enfoque mixto. ¿Sí? Muy bien, voy a compartir. ¿Qué tienen que hacer? Un título, ¿sí? Un título y obviamente explicar cómo va a ser lo cuantitativo y cómo va a ser lo cualitativo. Redes sociales aceptaron, fueron engañados aparentemente y según denuncian sus familiares y llevados hasta Rusia. ¿Para qué? Para que se enlisten justamente en las filas del ¿No se ejército de escucha? Se ese escucha. país y Yo lo que se escucho. enfrenten a Ucrania, que vayan a la guerra, Si me imagínense. confirman, por Reitero, esta favor. es una denuncia Se de la escuchaba, pero de no. dos hombres que ahora se encuentran desaparecidos. John Guzmán tiene más detalles. John. Así es. Nos está llamando poderosamente la atención lo que está sucediendo con ciudadanos bolivianos. Por lo menos sabemos de un caso que enseguida vamos a hablar con la hermana y un par más. Lice, no se puede ver el video, se ha salido.
habían dicho, le habían ofrecido, no le habían dicho que era para la guerra exclusivamente, sino que era por el tema, que iba a estar por el tema logístico. Aceptaron, fueron engañados aparentemente y según denuncian sus familiares y llevados hasta Rusia. ¿Para qué? Para que se enlisten justamente en las filas del ejército de ese país y que se enfrenten a Ucrania, que vayan a la guerra, imagínense. Reitero, esta es una denuncia de la propia familia de dos hombres que ahora se encuentran desaparecidos. John Guzmán tiene más detalles. John. Así es. Nos está llamando poderosamente la atención lo que está sucediendo con ciudadanos bolivianos. Por lo menos sabemos de un caso que enseguida vamos a hablar con la hermana y un par más que habrían ido a Rusia con supuestos engaños. Está con nosotros Micaela, el hermano está desaparecido. Habría ido a Rusia sin avisar absolutamente a nadie y ahora no tienen contacto hace más de 2 meses con él. Sí, correcto. Él aproximadamente en marzo nos dijo que iba a viajar por un trabajo. Se contactaba de a poco con nosotros diciendo que sí estaba bien, pero era muy intermitente, no sabíamos mucho de él. Y ya es que en abril nos dice que sí, nos confirma que está en Rusia, nos habla por Telegram, tiene horarios restringidos y ya nos empezó a mandar fotos y nos empezó a hablar de un número ruso, ¿no? Y él incluso se contactó mediante llamada con mi hermano y mi otro hermano, y mi otro hermano igual pudo corroborar que realmente era él. Y bueno, nos empezó a mandar fotos, nosotros hemos corroborado que no sea nada con la guía, que no sea photoshopeado, que no tenga ningún engaño, pero lastimosamente todo fue verdadero. A ver, les dice que él está viajando a otro lugar, no sabían exactamente si era Rusia, y con un tema logístico administrativo, no a la guerra. Sí, correcto, él nos dijo así que el momento que le habían dicho, le habían ofrecido, no le habían dicho que era para la guerra exclusivamente, sino que era por el tema, que iba a estar por el tema logístico, que iba a hacer tal vez algún trabajo manual, ¿no? Pero no le habían dicho que iban a mandarlo al frente o que iba a estar ahí en la guerra. Bueno, son más de 2 meses que no sabe nada de él. Incluso le ofrecieron pago en dólares, que nunca llegó. Correcto, sí. 2 meses que no sabemos nada de él, es el último contacto y bueno, no sabemos ni siquiera si le han pagado o no. Perfecto, muchas gracias. Les vamos a dar los detalles más adelante sobre este caso que por supuesto llama mucho la atención. Incluso hay una condición de no decir nada hasta que esta persona pueda estar en Rusia. Así se contactó con los hermanos este ciudadano boliviano que al momento está desaparecido y que cuando llegó a Rusia recibió instrucción militar y le dieron un código de soldado. Ahora no se sabe nada de él. Más adelante les voy a dar mayores detalles sobre este caso que por supuesto preocupa al país y a toda la familia en realidad. Sin duda, John, estamos preocupados por esta situación. El país lo está y aguardando una respuesta también de las autoridades para ver qué es lo que está sucediendo, si a través de estas estafas, porque así han sido catalogadas en redes sociales, donde les ofrecen más de $40,000 para que vayan, sí, a apoyar en un trabajo logístico en la guerra. Pero imagínense, enlistados prácticamente en las filas de las tropas para enfrentarse en esta guerra. Es lo que denuncian los familiares, se habla de 2 hombres. Hay repercusiones a nivel nacional, sin duda, Carolina. Claro que sí, Vania, llama poderosamente la atención la denuncia de varias familias que ponen en evidencia este presunto esquema de reclutamiento de hombres para viajar hasta Rusia y enfrentarse a este conflicto bélico. Realmente es muy preocupante, hay muchas aristas que se puede ver a raíz de este tema, estas presuntas estafas, y es que se ha captado a jóvenes mediante estas ofertas de trabajo difundidas en redes sociales. Según los testimonios, las víctimas son atraídas con la promesa de altos ingresos y posteriormente terminan incorporadas al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Familiares aseguran que algunos bolivianos fueron enviados al frente de combate. Habla niño José María de Rusia, de la guerra. Estamos aquí en la zona 0, estamos con mi equipo. Yo tenemos a mi comandante, al colombianito, a Nogui. Estábamos, vea, con una guerra entrando, vea.
Estas imágenes corresponden a José María Soleto Ayala y también de Iván Valdivia, ambos primos. Los familiares han optado por instalar este velorio simbólico y es que en las últimas horas les han confirmado de que ellos han fallecido. Una noticia muy dura que sin duda ha conmovido no solo a la familia, al barrio. Mire, solo nosotros sabemos que ellos fallecieron por... Sin duda lo que hemos escuchado de uno de los familiares de estos dos hombres, además parientes, que fueron, claro, con el sueño, la esperanza de generar estos recursos económicos en Rusia, pero fueron engañados, enlistados en las tropas, es lo que denuncia la familia. No es la primera vez que se conocen de este tipo de convocatorias a través de redes sociales, donde ofrecen fuertes sumas de dinero para que vayan, pero no a estar en las tropas, no en el enfrentamiento, sino un trabajo logístico. Y sí, son muchos latinos los que van, reitero, por el tema económico, por un mejor futuro. Ahora se desconoce el paradero de estas dos personas, dos primos, aunque una de las personas que se encuentra justamente en este lugar, en Rusia, les habría confirmado a los familiares que ambos fallecieron en batalla. Por eso es preocupante esta situación, así que en breve vamos a ampliar este informe, vamos a guardar también la respuesta de las autoridades, qué es lo que han logrado investigar con sus pares allá en Rusia y Ucrania. Estaremos pendientes. Muy bien, me confirma. Se ha escuchado, se ha podido ver, ¿no es cierto? Sí, Liz. Gracias, Pamelita. Buen día. Entonces, tenemos 29, 7, 8 minutos para que puedan seleccionar dos temas posibles de investigación. Se adecua al ámbito del derecho, se adecua al ámbito de la comunicación, se adecua al área de psicología. En realidad, es un tema pues que puede ser abordado transdisciplinariamente, multidisciplinariamente, porque pues es un evento no solamente nacional, sino internacional, y cada uno según su ciencia, según su área de trabajo, pues propongan dos temas, pero que tengan un enfoque mixto, ¿no? Es decir, recolectar información cuantitativa y también recolectar información cualitativa. Solo por escrito y compartimos en 7 minutos. ¿Alguna consulta? Muy bien, entonces son exactamente 8:30, 8:37, retornamos.
Muy bien, retornamos. Nelson ha enviado por mensaje. Muy bien. Un tema dice impacto psicológico y social del reclutamiento de bolivianos en la guerra entre Rusia y Ucrania en familiares de las personas reclutadas. Muy bien. Impacto psicológico y social del reclutamiento de bolivianos en la guerra entre Rusia y Ucrania en familiares de las personas. Asumimos que sí se va a trabajar con las familias, ¿no? Em, con las familias de estas personas que han sido reclutadas. Construcción mediática, el segundo tema, construcción mediática del engaño. Análisis del tratamiento informativo de los medios bolivianos sobre el reclutamiento fraudulento de ciudadanos para la guerra Rusia y Ucrania. Construcción mediática. Ya, cuando hablamos de construcción mediática del engaño, análisis del tratamiento informativo. Serían dos temas, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? Y le pregunto a, primero vamos con, un segundito. Nelson, ¿qué parte tomarías en cuenta para hacerlo cuantitativo y cómo trabajarías el enfoque cualitativo? Una pequeña explicación. Del mismo modo, Joaquín, eh, ¿cómo trabajarías la parte cuantitativa y cómo trabajarías la parte cualitativa? Supongo que van a Licenciada, estar. sí, Sí, perdón, Nelson. licenciada. Está súper. Eh, Justamente la parte cuantitativa la podemos trabajar en la afectación psicológica, Ya, la parte de las consecuencias que produce la ansiedad, la depresión, ¿verdad? Y la parte ya. cualitativa podemos tocar el tema de las experiencias de la familia, el impacto que les ha producido esta situación y los métodos de afrontamiento que están conllevando, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, lo psicológico sería pues un cuestionario sobre salud mental, cuánto les ha afectado, como dices, en depresión, ansiedad. Y en lo social, ver las repercusiones que, o sea, más su sentir en cuanto a, eh, bueno, pues el viaje a este lugar, el contrato que han realizado, ¿no? O sea, el sentir Claro. de ellos. Así es. Correcto, y las estrategias de afrontamiento de Ya las que también familias, ¿no? sería Respecto a esto. un test también, ¿no? Correcto. Muy bien, está muy bien, Nelson. Gracias. Joaquín, Bueno, ¿cómo está, licenciada? Buen día. Bueno, la parte cuantitativa o ya, cualitativa, mejor dicho, que vi de mi tema es más o menos el significado, ¿no? Del discurso, la construcción de la narrativa. Todo eso lo he visto porque yo lo voy a hacer, o bueno, lo quise hacer desde un enfoque de mi carrera, que es comunicación social. Entonces, más que todo es cómo se construyó el relato, ¿no? Para que las víctimas lleguen a hasta ese punto. Después, la parte cuantitativa ya sería la frecuencia, la distribución de los mensajes medibles que se han realizado tanto por redes sociales o medios digitales, televisión y demás, para tener un registro con variables codificables para ver cuántas veces se publicaron, la frecuencia y demás. súper, súper, está muy bien. Gracias, Joaquín. Gracias. Vamos, Osvaldo. El engaño sobre trabajos laborales de logística como vulneración de derechos fundamentales y exposición a riesgos en el extranjero en tiempos de guerra. Osvaldo, ¿derecho? Sí, licenciada, derecho. Muy bien. ¿Cómo trabajarías la parte cuantitativa y la parte cualitativa? Bueno, en el tema de lo que es cuantitativo, más que todo se podría medir ¿cómo se llama? Cuántas personas han caído en esos tipos de engaños a nivel internacional. Y en Ya, el tema de cuantitativo, se analiza lo que son los derechos que se vulneran, el derecho al consentimiento, cuando ya estás digamos, en el lugar, el derecho a la libertad, porque ya no les dejan salir.
y en esas cuestiones más, licenciado. Ya, ya. En lo cuantitativo, si nos vamos a referir a hacer digamos, una estadística internacional, ¿no? Sabemos que, pues, más que todo en América del Sur es donde han aprovechado en reclutar a estos jóvenes, más que todo, ¿no? Eh, Tener una estadística en realidad pues, no nos llevaría realmente a hacer una investigación cuantitativa, sino es recolección de datos. En lo cuantitativo, ¿en quiénes trabajarías, Osvaldo? Más que todo en las familias que están En las preocupadas en familias. el... Claro. Ya, ya. Entonces, podría ser una investigación muy parecida a la anterior que leímos en cuanto al impacto de los familiares, ¿no? Seguramente, tal vez en su salud mental, hacer una encuesta sobre su situación actual, sobre, pues, tal vez la pérdida de estos familiares que fueron a Rusia y una entrevista también. Además de que vas a poder revisar teóricamente los derechos fundamentales, ¿no? Que se encuentran en la Constitución, en la Declaración de los Derechos Humanos. Tendríamos que organizarlo así, porque cuando recolectamos información de estadística y demás, pues no es trabajo nuestro, sino no es trabajo nuestro en cuanto a la construcción de conocimientos, sino es recolección de información que ya está plasmada. Llega a ser una investigación cuantitativa cuando recolecto información con mi instrumento, ya sea elaborado por uno mismo o que ya esté estandarizado como de ansiedad, depresión, salud mental, y aplico y voy a recolectar esa información y esa información sistematizo. ¿Sí? La idea está bien, Osvaldo. Gracias. Álvaro, ¿Cómo está, Rick? Buen día, ¿me escucha? Alvarito, buen día. Sí, sí, perfectamente. La influencia de las necesidades económicas en la toma de decisiones de jóvenes bolivianos frente a ofertas de reclutamiento para la guerra. ¿Cómo organizaríamos para recolectar información cuantitativa y cualitativa? Perfecto, y justamente en la nivel cuantitativo siento que es un poco la más objetiva porque se podría hacer o sea, ¿cómo se llama esto? Encuestas para ver el nivel de necesidad económica, la seguridad financiera percibida, las expectativas laborales, todo esto pero dirigido más que nada a un público de jóvenes bolivianos, ya que son los que más fueron directamente el objetivo de reclutamiento para este tema de guerras, cosa que pasó similar hace un tiempo en Perú, que recuerdo, me recuerdo que la primera noticia similar de esto que vi en las noticias era de Perú, solo que eran personas, digamos, una edad más adulta, digamos, entre 30 y 40 años, en este caso creo que fueron entre 20 a 30 años. Eso en la parte cuantitativa. Y en la parte cualitativa, o sea, entrevistas objetivas para ver cómo los jóvenes perciben qué es tener una estabilidad económica o qué circunstancias considerarían para aceptar una oferta similar o qué alternativas crees que ellos existen aparte de Bolivia para tomar este tipo de decisiones. Eso en cuanto a nivel cualitativo. Ya, perfecto. ¿Y tu población serían, no, no, ya no, ni los familiares, menos los reclutados, sino cualquier joven que tenga aspiraciones, digamos, de una estabilidad económica? Exacto, justamente sería directamente jóvenes con aspiración económica. Justamente igual, o sea, podríamos tomar en cuenta el tema de la situación actual de nuestro país en Mm. cuanto a la necesidad económica y oportunidades laborales que está presentándose mucho y el cómo ha llegado todo este proceso de que llegue este tipo de solicitudes a nuestro contexto, el cómo está afectando ahora y cómo a futuro puede afectar independientemente de cómo evolucione nuestro tema económico o vaya de mejor o peor, digamos. Ya, súper, está muy bien, Alvarito, gracias. Nora, Dice, ¿cómo está? Buen día. ahorita, buen día. A ver, bueno, mis dos temas. Bueno, mi primer tema lo he formulado en las creencias sobre las ofertas de empleo.
en el extranjero y la toma de decisiones en jóvenes bolivianos, ¿no? Que estos están expuestos en el reclutamiento, ¿no? Engañoso. Entonces, bueno, mi objeto de estudio sería el reclutamiento engañoso mediante las ofertas de empleo al extranjero. Variable uno, creencias sobre las ofertas de empleo al extranjero. Variable 2, toma de decisiones. Y mi unidad de observación sería entre jóvenes de 18 a 35 años. Ubicación Bolivia, el enfoque mixto. Bueno, el diseño estaba pensando explicativo secuencial, ya que tomaría primero en lo cuantitativo mediante una encuesta, ¿no? Que sería un cuestionario, puede ser mediante un instrumento que sea medible, Likert, y medir, ¿no? Sobre todo el nivel de, o sea, la toma de decisiones y entre creencias, y lo cualitativo sería la comprensión, ¿no? De estos jóvenes que creen en estas ofertas y mediante eso la toma de decisiones, ¿no? Con preguntas semiestructuradas. Y mi segundo tema, yo me voy a los modos de afrontamiento y la percepción del riesgo frente a estas ofertas, ¿no? Se podría decir fraudulentas en jóvenes, se podría decir de la ciudad de La Paz. Y mi objeto de estudio serían las ofertas laborales fraudulentas para el reclutamiento de personas, ¿no? Mediante este engaño que se va sucediendo. Variable uno, modos de afrontamiento. La variable 2, mi percepción de riesgo. Igual lo tomaría entre jóvenes de 18 y 35 en mis unidades de observación. Igual sería explicativo secuencial porque mediría primero lo cuantitativo con una encuesta para ver la percepción y el modo de afrontamiento, y posteriormente una guía estructurada, ¿no? Para ver esta parte de cómo, ¿no? Ellos afrontan estas ofertas fraudulentas y qué significado, ¿no? Incluso podrían darle, digamos, ¿no? A cada oferta laboral. No sé, digamos, si estoy... Gracias, Norita. Te agradezco mucho. Cuando hablamos de investigaciones mixtas, y esto pues seguramente van a ir ya por lógica deduciendo, ¿qué hacemos? Tenemos para investigaciones en pregrado, mínimamente ahora nos piden dos variables, hablando de cuantitativo, de investigación con enfoque cuantitativo. O si es mixto, una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Entonces, yo trabajo, como es mixto, elijo el diseño mm, explicativo, secuencial. Predomina lo cuantitativo y va como segunda fase o complemento la fase del enfoque cualitativo, o sea, lo cualitativo. Y de pronto en mi título dice la relación entre estrategias de afrontamiento y la percepción de riesgo, digamos. Una variable cuantitativa y una variable cualitativa que llega a ser una categoría. Ahora, si yo digo que voy a relacionar ambos, ¿cómo voy a relacionar una variable cuantitativa y una categoría cualitativa? En psicología, pues cuando tenemos dos variables cuantitativas, utilizamos la correlación de Pearson o la correlación de Spearman, según la cantidad de sujetos dentro de la investigación. Es más fácil porque pues con estos estadísticos pues llego a ver si hay correlación entre estas variables que son cuantitativas o no hay relación.
Pero, ¿qué pasa cuando una de mis variables es cuantitativa y la otra es una categoría cualitativa? ¿Puedo utilizar la correlación, el estadístico de correlación de Pearson o Spearman? No, no se puede. ¿Por qué? Porque pues una es cuantitativa y la otra es cualitativa. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una relación. Es interesante. ¿Por qué? Porque predomina lo cuantitativo, pero como no puedo hacer la correlación estadística, llego a relacionar cualitativamente. Y eso es lo interesante de una investigación mixta. Salgo de lo que es el Spearman o el de Pearson y que tengo que hacer esa correlación entre una variable cuantitativa y una variable y una categoría cualitativa. Pero como nos explicaba Norita, y ella igual un poquito, tal vez al pensar en su investigación, ¿cómo es eso? Tengo tres variables, es decir, dos cuantitativas y una cualitativa, ¿cómo voy a sistematizar? ¿No? Entonces, pues realizo la correlación de las dos variables cuantitativas y lo cualitativo, em, como decíamos, han ido a, a los resultados de lo cuantitativo, de esos resultados de correlación, si fuese correlación, ¿no? Em, Entonces, esas son las bondades de la investigación mixta, ¿no? Donde además de, digamos, tener dos variables cuantitativas en las que voy a trabajar cuantitativamente con la correlación de Pearson o Spearman, además voy a tener información cualitativa que va a reforzar a los resultados que vaya a encontrar en esta relación de variables. Puede ser una tercera, pueden ser dos variables cuantitativas y la tercera podría ser cualitativa. O solo con las dos cuantitativas, además recolecto información cualitativa para anidar esta información a, a- a los resultados eh, del- de lo cuantitativo que pudiese encontrar. Es interesante y tarea para todos que docentes del área de metodología y la investigación, docentes que se ingresan a YouTube, por ejemplo, quienes dan esas clases cortitas de 2 o 3 o tutoriales del manejo, por ejemplo, del Atrasti o del MQD, que es otro programa para realizar el análisis cualitativo, son psicólogos. Así como la correlación de Pearson, de Spearman, quienes explican, son psicólogos. ¿Por qué? Porque los psicólogos nos dedicamos a estudiar desde primer semestre, creo, investigación. Los psicólogos vivimos investigando, posiblemente no así trabajando hasta concluir el documento, pero siempre estamos investigando y siempre estamos calculando, siempre estamos viendo lo que es el comportamiento humano y nos dedicamos a hacer la investigación. Por eso, cuando pasamos psicología, les digo, no, tenemos tres áreas clásicamente descritas en tres áreas de aplicación de la psicología en el ámbito laboral de manera genérica, que es el área educativa, el área clínica y el área social. Entonces, siempre les digo, deberían ser cuatro: clínico, social, educativo e investigativo, porque siempre estamos haciendo investigación. No hemos profundizado, por ejemplo, en el módulo cuando hemos hablado, bueno, sí hemos tocado, ¿no? Lo que son variables en investigación cuantitativa, pero lo que es operacionalización, todo y que es hilar muy finito y que nos tomaría mucho más tiempo, no hemos profundizado como tal. Pero los psicólogos, en cambio, pues vivimos viendo variables, midiendo variables, esas variables que hacen a cada comportamiento. Por eso,
avanzamos un poquito más allá que las otras ciencias. Y tristemente, y no, no es crítica, sino tristemente porque también soy del área del derecho, en derecho, pues investigación hacemos poquísimo. Sí, pasamos introducción a la investigación, investigación cualitativa, pero no es nuestro afán como abogados profundizar la investigación porque no nos vamos a dedicar a investigar, es otro el campo laboral. Y por eso es que la modalidad en derecho es examen de grado, porque es más conveniente, porque hacen un repaso del área donde posiblemente se vayan a especializar y hacen un recuento teórico y también práctico para salir pues muy finitos al ámbito, insertarse al ámbito laboral. Para el psicólogo, insertarse al ámbito laboral es hacer también investigación. En el área de, por ejemplo, ingeniería comercial, del mismo modo, su modalidad de titulación en la mayoría de los casos es proyecto de grado. ¿Amerita estadística e investigación? Sí, pero no con esa profundidad como que los comunicadores sociales y los psicólogos llevamos, ¿no? Y por eso tal vez no les quiero complicar con esto de las variables y las categorías porque los puedo confundir, que es ir a más profundidad a lo que es la metodología y la investigación. Pero sí no olvidemos que cuando hablo de variables estoy hablando de una investigación con enfoque cuantitativo y cuando hablo de categorías estoy hablando de un enfoque cualitativo y que en una investigación pueden haber variables y también pueden haber categorías. Y esto es lo que ocurre en las investigaciones con enfoque mixto. Puedo trabajar variables, medir variables cuantitativas, así como también hacer interpretación de categorías que son del enfoque cualitativo. Espero no haberles confundido a los compañeros que son de otras ciencias, porque en psicología eso pues trabajamos prácticamente toda la formación en psicología y cuando estamos en el ámbito laboral, de una u otra forma, sí hacemos investigación para poder generar, por ejemplo, proyectos, que es parte de nuestra labor, proyectos educativos, proyectos en el área clínica, en el área comunitaria, dentro de lo que es social. Entonces, nuestra labor es investigar, ¿sí? ¿Alguna consulta? Muy bien. Sí, le dicen una consultita. Nada, sí. En el caso de que nuestro título tuviera, por ejemplo, una categoría cualitativa, ¿no? Y una variable cuantitativa, y es un estudio de relación, entonces no aplicaríamos, digamos, esta correlación de Pearson o de Spearman que nos dice, sino sería No, una relación, ¿cómo lo haríamos en ese caso, Lizzie? Esa sería mi es, pregunta. sí, sí. Se trabaja encontrando la relación interpretativa, o sea, pues empezamos a redactar según el análisis interpretativo que hemos realizado de la categoría cualitativa, relacionamos en texto. O sea, hacemos una relación cualitativa, aunque la investigación sea quanti-quali o sea secuencial explicativa, donde lo cuantitativo prima. Prima, ¿por qué? Porque pues le voy a dar más valor a los resultados cuantitativos. En segunda fase trabajo la interpretación de los resultados de la categoría. Entonces no puedo utilizar Spearman porque no hay eh, una variable cuantificable para utilizar Spearman o eh, Pearson. Entonces, realizo un análisis cualitativo de la relación de ambas variables, con el resultado de la variable y con el resultado de la interpretación, porque no tengo dos variables cuantitativas. Para hacer la correlación de Spearman o de Pearson, necesito dos variables cuantitativas. Ya, Lizzie. Entonces, en ese caso, convendría tal vez que esta variable que estamos considerando, bueno, en mi caso yo estaba considerando, ¿no? Ver el tema de, bueno, había planteado, ¿no? Relación entre la información recibida sobre el reclutamiento, que iba a ser algo cualitativo, a través de una entrevista semiestructurada,
Y bueno, esta relación de esto, ¿no? Con los niveles de ansiedad en familiares de jóvenes bolivianos, presuntamente reclutados, ¿no? Para la guerra entre Rusia y Ucrania. Y este tema de los niveles de ansiedad lo iba a hacer con un inventario de ansiedad. Pero dado esto, ¿no? Que analizamos, veo que tal vez sería conveniente también recabar más información sobre la ansiedad a nivel cualitativo. Sí, ¿Sería conveniente, Lita? ¿Sí? puede ser, eso ya depende de ti. Por decir, tomas, cuantificas, ¿no? La ansiedad para ver los niveles de ansiedad y además adicionas una breve entrevista. ¿Sí? Y ahí tienes dos variables para poder ver la relación o la causalidad, la relación de causalidad y lo que trabajes en la entrevista abierta o semiestructurada, pues adicionas como información importante, puesto que vas a profundizar el tema de ansiedad. O puede ser que, digamos, te quedas con ansiedad como variable cuantificable. ¿Y cuál era la otra variable? La primera, Nata. La información recibida sobre el reclutamiento. Ya la información recibida sobre el reclutamiento. Puede ser también una encuesta, ya, pero una encuesta que tú la vas a realizar y pones el por qué, y en los porqués tienes lo cualitativo, pero tienes sí, no, por qué. Entonces, la primera variable relacionas con ansiedad, haces una correlación, ya sea de Spearman o de Pearson, y lo que decía por qué, eso extraes y haces un análisis de los por qué. Adicionas a este resultado de correlación lo cualitativo que has recolectado en el porqué de tu cuestionario. Ah, ya, listen. Y en ese caso sería entonces anidado concurrente. Exacto. Ah, ya. Y en el caso de Porque, que una variable se sí, sí, quedara sí. siendo cualitativa y la otra variable se quedara siendo cuantitativa, en ese caso el diseño tendría que ser estrategia concurrente de triangulación o no correspondería. Sí, sí, porque lo que vas a hacer es triangular la información recolectada. Y es de análisis, porque no puedes realizar la correlación cuantitativa como tal. Muchas gracias, Liz. Ya está, más claro. Muy bien, Janet. Vamos, ¿quién más falta? Está con la manita levantada. Ya no. Ana, ¿Cómo estás? Buenos días, querida Made. Bueno, yo Anita, ¿cómo estás? me he enfocado más en esto de reclutamiento de personal engañoso, que no solo es en el caso de se están mandando a la guerra, es en general. Hay varias empresas, varias personas, perdón, que se han visto envueltas en esto. Entonces, por eso yo mi tema lo relacionaba como factores psicológicos, socioeconómicos asociados a la vulnerabilidad de jóvenes bolivianos frente a ofertas de reclutamiento engañoso. Ahora, en el enfoque cuantitativo, yo consideré que sería bueno aplicar cuestionarios, escalas psicológicas para medir variables como autoestima, tal vez percepción de oportunidades laborales, desesperanza, el estrés económico, bueno, tolerancia al riesgo. Bueno, podríamos meter varias escalas, ¿no? Que nos pueden ayudar a ver los factores psicológicos, igualmente los socioeconómicos. En cuanto al enfoque cualitativo, yo ya veía entrevistas semiestructuradas a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, ¿no? Sino a psicólogos que son especial, bueno, que tratan con estas personas. Yo veía y decía, podemos ir a Tráfico de la PLCC, tal vez con alguien que ha trabajado años con personas de trata y tráfico. Sé que hay hasta lugares donde van como post, después que o si no son de trata o logran recuperarlos, van y hay grupos de apoyo, tal vez apoyarnos con algún policía que ha trabajado muchos años. Yo ya hasta en mi cabeza veía y decía, tal vez podemos contactar a Boris Gutiérrez, que ha sido años el jefe de trata y tráfico. Y sí, mi población serían ellos, o sea, personas que han trabajado con estas personas y también personas que han sido rescatadas, digámoslo así, y para ver esa percepción, qué es lo que pasó. Y como, no sé si es correcto, pero ya esto sería un diseño mixto, convergente, concurrente. Ya, ya. Eso quería Te que me explico. corrija. Gracias, gracias, Anita. Muy bien. Uno, bueno, que valga para la explicación,
Les decía al principio del módulo cuantitativo que tenemos que asegurar siempre la población con la que vamos a trabajar. Y esto a nivel cuanti, cual y mixto, ¿no? Por ejemplo, Anita decía, voy a trabajar con los profesionales o con los funcionarios públicos que se encargan del trabajo en trata y tráfico, ¿no? Desde la autoridad y de seguro deben haber otros funcionarios también. Muy bien. Además, nos decía Anita que posiblemente direccione para trabajar con personal o con personas que hubiesen ya retornado, ¿no? Que hubiesen retornado y que hayan sido, pues, víctimas de trata. ¿Será que hay la posibilidad de trabajar con estas personas que han sido víctimas de trata? Te pregunto, Anita. ¿Qué posibilidad habría de poder trabajar con estas personas? Bueno, como te dije, hay grupos de apoyo a donde tengo conocimiento, porque trata y tráfico no son solo policías, son un equipo multidisciplinario que tienen psicólogos, efectivos policías, investigadores, médicos que son forenses también. Entonces, y como alguna vez yo he trabajado con ellos, sé que hay grupos de apoyo. Entonces, sería ir y consultar. También ya depende mucho de la voluntad de cada persona, ¿no? Y indicarles que es una investigación que va a ser tratada de forma anónima, pero ya en alguna ocasión sí hemos trabajado con ellos. Ya, súper. Tal vez no es una población grande, pero Sí. se puede. Porque en muchos casos incluso pues son personas que son protegidas, ¿no? Como víctimas y no hay acceso, es difícil acceder a ellos porque pues generalmente vuelven con traumas y demás, entonces la confidencialidad en cuanto al resguardo de sus nombres y demás a veces son muy estrictos, ¿no? Según la situación que hubiesen pasado. Ya, está muy bien. Ahora, Anita, cuando hablamos de dos poblaciones que son diferentes, unos son los que están viendo de lejos el problema, están ahí inmersos, pero no han sufrido el impacto, y otros son los que han sufrido el impacto. Entonces, ¿qué hacemos en la investigación? Dividimos en dos. ¿Con quiénes voy a trabajar? Con aquel personal que sí conoce, sabe y está al tanto de todo lo que ocurre en cuanto, digamos, en el caso particular de estas personas que hubiesen sido pues trasladadas a otro país y otro trabajo sería con aquellas que hubiesen retornado, aunque sean 5, aunque sean 4, ¿no? Porque la investigación se daría así, no hay más, ¿de dónde consigo más? Si solo 4 han retornado. Entonces, cuando definimos una investigación, uno, tengo que ver, y les decía esto en cuantitativa, qué accesibilidad tengo a la población. ¿Es posible? Sí. ¿Son solo 4 personas? Sí, perfecto. Con estas 4 personas, ¿puedo hacer una investigación mixta? Puedo hacer. Aunque lo cuantitativo nos dice pues que quiere llegar a la mayor cantidad de personas, pero si mi población llega a ser 4 personas y quiero hacer una investigación mixta, ¿amerita? Sí, amerita. ¿Por qué? Porque lo que la investigación quiere, pues, es hacer conocimiento científico. Un segundito, por favor. Perdón. Lo que la investigación pretende es trabajar todos los fenómenos que están ocurriendo. Si hoy día tengo 4 que han retornado, amerita, sí, porque luego pueden ser más. Entonces, tener más bien ya un avance en cuanto a un conocimiento científico, bienvenido. Sí, entonces separamos. ¿Con quiénes voy a trabajar? ¿Con ellos o con ellos? ¿Cuántos son? ¿Está bien? ¿Puedo hacerlo? ¿Tengo acceso? Sí. Por otro lado, bien decías, Anita, me decías que el diseño dentro de lo que es la investigación mixta, ¿qué tipo de investigación sería? Si de pronto decíamos, y esto repasamos, les explicaba el día de ayer que los diseños exclusivos para
la investigación con enfoque mixto, están en proceso de consolidación. Vamos a encontrar desde el paradigma, ¿no? Dice la mayoría de los cientistas en metodología, dicen, pues el paradigma para una investigación de enfoque mixto es el pragmático. Y otros además nos dan otros que se están, digamos, consolidando teóricamente. Cuando hablamos de diseños, lo mismo ocurre. Si revisamos en teoría o con una IA, nos van a dar lo más que he visto en cuanto a propuestas de diseños dentro de el enfoque mixto, pues son 5 diseños que nos dan. Pero la mayoría y en consenso nos hablan de 4 diseños. Uno, habíamos visto y creo que todos hemos comprendido y es sencillo, que es el diseño explicativo secuencial. Y cuando hablamos de explicativo secuencial, nos vamos a referir exclusivamente al análisis, damos prioridad al análisis cuantitativo como base y como segunda fase el análisis cualitativo. Es decir, sería una investigación cuanti-cual, ¿sí? Luego tenemos un segundo diseño, que es el diseño exploratorio secuencial, que es a la inversa, ¿no? Sería la investigación cual y cuanti. Tomamos como base la información o la recolección de datos y sistematización de datos cualitativos y como segunda fase o complemento los resultados, la recolección de datos y resultados de lo cuantitativo. Ya son 2. Luego habíamos hablado sobre un tercero, que es concurrente de triangulación, que hace un momento mencionaba Nata, que dice, ¿no? Que recolectamos la información al mismo tiempo, o sea, a ninguno le damos más prioridad, ni a lo cuanti ni a lo cual. Los dos son importantes. Indistintamente puedo aplicar primero mi entrevista como ejemplo y luego mi encuesta o primero mi encuesta, luego mi entrevista simultáneamente para poder contrastar y corroborar los hallazgos. O sea, van juntos. No, no me interesa la primacía de ninguno. Van juntos, ¿no? Entonces, y hago una triangulación de la información de cómo va. Y por último, anidado y concurrente. Decíamos el método, más bien la recolección de datos y la sistematización de mis datos pueden ser cuantitativos o cualitativos, o sea, es igualito que el concurrente, ¿no? O sea, puede ser al mismo tiempo, no es igual, sino puede ser al mismo tiempo. Pero pues el que va en segunda fase se va a anidar, se va a complementar. Es como que les decía, cuando tenemos 2 variables y mi investigación es mixta, pero dentro de lo cuantitativo es correlacional, pues priorizo. Tengo mi resultado de ¿hay correlación o no hay correlación? Hay correlación, muy bien, pero tengo mis porqués en mi instrumento. O como decía hace un momento, puedo tomar una entrevista para ver el nivel de ansiedad. Además, ¿no? Ya tengo la correlación, tengo el resultado cuantitativo, pero además tengo algo de cualitativo. Voy a anidar, o sea, además, voy a incluir mis resultados cualitativos como plus. O de pronto, a la inversa puede ser, tengo pues mi análisis, mi investigación es más cualitativo. Tengo ahí mi investigación cualitativa, pero pues he realizado un sondeo cuantitativo. Voy a anidar esos resultados cuantitativos a esta relación de categorías, no relación, sino a este análisis de categorías que he realizado. Por el momento trabajaríamos con el cuarto. Ahora, Anita, tú me decías que tu diseño sería... Hola, hola, ¿me escuchas? Se ha cortado Sí, un sí, ratito sí. mi internet. Sí, Anita. Convergente, concurrente, decía yo. Ah, ya, no, concurrente de triangulación. Sí, sí, sí. Sí, sí, en el caso que explicas, eh, dependiendo, si trabajas con funcionarios que están trabajando en esta temática, creo que sí, sería concurrente
de triangulación, porque creo que pues daría igual si tomas primero lo quanti o lo quali y trabajas con esos resultados. Pero si trabajarías con posiblemente, digamos, con estas 4 personas que han retornado al país después de esta situación, tal vez sería un exploratorio secuencial. Nos interesaría primero saber sus experiencias, su situación actual, los traumas y demás, lo cualitativo, para luego, entre los 4, aunque sean poquitos, aplico mis cuestionarios y pues luego comparo ambos resultados. Ah, ya, ya. Ah, ya. Me queda más. Ay, ¿Se gracias. entiende, Anita? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, ese es, como les digo, no es novedoso como tal, pero en pregrado ni de casualidad mencionamos estos diseños mixtos. Y no es porque restringimos la información, sino porque es un análisis más a profundidad. Y en pregrado, pues incluso hace unos 5 años atrás se trabajaba muchas veces con una sola variable. Entonces, eran muy sencillas, hasta se hacían monografías, porque una variable es una monografía en muchos casos, ¿no? Y pues valía, ¿no? Ahora ya por norma es pues mínimamente 2 variables, mínimamente, y lo ideal es en pregrado es trabajar 2 variables de estudio. Y en posgrado, en maestrías, especialidad, se trabaja con 2 variables sí o sí, pero es una tesis aplicativa, es decir, no me quedo con la investigación, tengo que hacer una propuesta, ¿no? De solución al problema o cubrir esa necesidad, sí o sí, en maestría eso te piden, y en especialidad también hacer una propuesta y, si es posible, aplicar esa propuesta. O sea, pues vamos un poquito más allá. Pero en pregrado, pues nos quedamos con esas 2 variables, y cuando hablamos de mixto, pues nos referimos solo a lo cuanti, a lo cual, y no trabajamos así como ahora estamos viendo con los diseños que ya se consideran dentro de la investigación mixta. Espero haberles aclarado, no confundido. Y a Sí, veces, la verdad sí, Mac. Muchas gracias. gracias, Anita. Y a veces eh, esa terminología que es técnica o el entender metodología, a veces esas complejidades que tiene, porque la metodología, así como todas las ciencias, es dinámica, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo y la construcción de conocimientos y los fenómenos sociales, políticos, y individuales, pues se van cambiando, van acrecentando, qué sé yo. Entonces, la metodología también se adecua y va en progreso, va evolucionando, y a veces para quienes no se dedican a la investigación o de un principio han tenido dificultades con la metodología de la investigación, se hace más árido, ¿no? Y hasta en los memes salen, ¿no ve? Los monitos pasando metodología durmiendo con audífonos, o sea, tratando de que no, como que antes en el colegio las matemáticas para muchos eran, pues, para muchos estudiantes, pues las matemáticas era una materia, así que voy a estudiar psicología o derecho por no llevar matemáticas, ¿no ve? Entonces, es un poquito complejo, pero la idea es sistematizar, que cada uno de ustedes sistematice, se organice en cuanto a estos conocimientos, e incluso pueda generar su propia línea de entendimiento. Y es lo que, pues, en mi formación en aquel tiempo, hace 25 años atrás, hemos sido 4 estudiantes que hasta creíamos que habíamos hecho teoría de metodología porque no entendíamos en la universidad. Se nos ha hecho muy difícil la comprensión, no habían textos y recolectábamos información de donde podíamos y tratábamos de organizar una secuencia lógica para entender y aprender. Y éramos 4 estudiantes de pues 100, digamos, del curso. Y la docente con la que pasábamos solo las 4 era pues súper estricta. Y el otro paralelo era de 96 estudiantes, donde pasaban porque sí, pero a nosotros nos gustaba la metodología y decíamos, estamos haciendo una nueva metodología. ¿Por qué? Porque habíamos sistematizado la forma de entender la metodología. Pero creo que cualquier ciencia tiene pues
tiene sus retos. Y en el caso de todas las ciencias, creo que es un reto la metodología y la investigación y que cuando sí pasas este reto, te gusta y te apasiona hacer y de una u otra forma siempre vas a estar em, queriendo investigar y pues es la idea de la ciencia, de todas las ciencias. Muy bien. Gracias, Anita. No sé, ¿alguna pregunta más? Para mí eso sería todo. Gracias, Babe. Gracias, Ana. Beca, Hola, Lick. ¿cómo estás, Bequita? Ya, a ver, yo he tomado la percepción de riesgos y motivación económica en la toma de decisiones en ciudadanos bolivianos frente a ofertas laborales en redes sociales. Eh, He visto que podría ser el tipo de investigación descriptivo correlacional, no sé si estoy bien. Ya. En mi diseño tal vez podría ser el no experimental transversal. Y en mis métodos, obviamente, serían las encuestas, cuestionarios y entrevistas semiestructuradas. En técnicas e instrumentos. Ajá. Sí. Ese es un título. Y el otro título que he visto serían factores psicosociales y motivacionales en ciudadanos bolivianos sobre ofertas económicas en redes sociales. Y, o sea, trabajaría con el mismo tipo, diseño y métodos. No sé si estoy bien. Ya, está bien. Pero cuando hablamos de mixto, decimos que vamos a trabajar con ambos enfoques, cuantitativo y cualitativo. ¿Cómo Correcto. medirías lo cuantitativo y cómo pues recolectarías la información en lo cualitativo? Ya, en lo cuantitativo, o sea, trabajaría con las experiencias, digamos, de los ciudadanos que han tenido mediante las encuestas para tener una población, digamos. Tendría que limitarlo, tal vez sí, entre rangos de edades o tal vez podría ser en ciudad, o sea, para que no sea muy grande, ¿no? En un muy extenso, entonces reducirlo a edades, rangos de edades o mediante las encuestas ver, digamos, qué población tomar. Y Ya, para lo cualitativo sería con las entrevistas semiestructuradas, una vez que ya tenga, digamos, a la población que tomaría para hacer la investigación. Y esto sería mediante las experiencias que han tenido y las encuestas semiestructuradas. ya. ¿Tu población, quiénes serían? Las personas que han sido vulneradas, digamos, ¿no? Por los factores económicos o motivacionales para tomar las ofertas que salen en las redes sociales. Ya. ¿Aquellos que hubiesen retornado o aquellos que estuviesen tentados y no hubiesen todavía... Yo trabajaría con los tentados. Ya, ya, aquellos que conocen y que de pronto se han contactado, digamos. Exacto, o sea, que han tenido, digamos, un acercamiento, sin embargo, no han terminado, digamos. Consolidado. Exacto. Ya, ya. ¿Cuánta accesibilidad tendríamos a esta población? O sea, ¿habría? ¿Cómo los reclutarías tú para que sean parte de tu investigación, no del viaje? Sí, lo que pasa es que existen también grupos por WhatsApp, grupos en Facebook de trabajos, por ejemplo, ¿no? Donde van publicando por días trabajos que ofrecen con alta remuneración económica. Entonces, tomaría de ahí a mi población. Ah, ya, 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 muy bien. Acceder es complejo, pero como dices, hay grupos, hay redes de quieres trabajar, necesitas trabajar, de seguro, Ajá. y ahí aprovecharías para tomar tus dos instrumentos. Sí, en realidad estoy en un grupo de empleos Ya. y mandan, ¿no? Así se necesita, digamos, señoritas y la. Y escriben, digamos, personas que ya se han contactado y dicen, ¿no? No tomar en cuenta esta publicación porque es falso, porque te hacen trabajar tantos días y luego no te pagan y empiezan, ¿no? Ahí a hablar y salen varias personas, sí, a mí también, a mí también, a mí también. Entonces son varios, digamos. Qué interesante. Vaya, Sí. súper, Bequita. Ahora, si hablaríamos de diseños, ¿qué diseño sería dentro de los que hemos podido ver? Eso estaba pensando, Lee, que
No sé. ¿Predominaría lo cuantitativo, predominaría lo cualitativo o da igual? No te interesa que predomine ninguno, pero sí te interesa recolectar la información. Yo creo que sería más cuantitativo. Ya, cuanticual. Ajá, cuanticual. Ya, muy bien. Entonces, ahí estamos. Pero se ubica, ¿no es cierto? Lo que me interesa en este ejercicio es que cada uno pues pueda tener eh, casi claro la figura de la importancia de los diseños, de, de, de cómo se trabaja en un enfoque mixto. Sí, sí, o sea, el ejercicio también te hace pensar bastante, ¿no? Para organizarte. Sí, sí, gracias, Gracias, Becky. Lija. Y gracias. Bueno, para todos, ¿no? De pronto, y muchos lo han debido hacer, ingresamos el tema o el título, digamos, de la información que hemos visto, en este caso el pequeño reporte que hay. Ingresamos a cualquier IA, al ChatGPT, e incluso al IA del WhatsApp, y le pedimos que nos pueda transformar esta noticia en investigación con enfoque mixto y te da las posibilidades. O sea, esa es la bondad de la inteligencia artificial. Y si todavía vas más allá, como bien nos explicaba el doctor Landaeta, que es un capo para utilizar IAs en la investigación, le pides pues que te plantee el objetivo general y 5 específicos, te va a dar que te plantee una hipótesis, te lo va a hacer, te hace todo, ¿no? O sea, realmente nos ayuda muchísimo, pero no te lo va a hacer tan preciso como es lo que quiere. Bien sería, si realmente cubre tu expectativa en cuanto a lo que sí estás buscando, súper, te quedaste ahí, pero no siempre cubre nuestras expectativas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que nos da, digamos, un título tentativo, ahí viene, porque no te va a explicar. De pronto, tu investigación es mixta porque esta es una variable, esta es una categoría, no te va a dar esa explicación. Te va a dar el título, sí. Entonces, ¿qué necesitas? Tú tienes que tener el conocimiento. A no ser que vayas, ¿no? ¿Y cuál es mi categoría? ¿Y cuál No, no sé hasta qué punto. No he trabajado así, pero sí, digamos, en algún momento le he pedido que sí me genere un objetivo general y específico y me da la idea. Y no es por molestosa, pero para mí nunca ha cubierto mis expectativas en cuanto a los objetivos. Siempre adiciono, mejoro, adecuo a lo que yo como investigadora pues necesito, pero sí me da pues insumos importantes para yo poder hacer mi investigación. Por eso es importante el conocimiento, ¿no? Si yo sé, de pronto veo un título y me da dos variables y me han pedido que sea investigación mixta, entonces yo ya voy pensando y digo, claro, esta es una variable, digamos, ansiedad. Y como decía Natalie, ¿no? Y ansiedad puedo medir, sí, hay test de ansiedad, sí, pero y mi otra variable es estrategias de afrontamiento, hay test de estrategias de afrontamiento, sí. Ya, ahora, si tomo a secas mis instrumentos de estas dos variables, voy a tener resultados cuantitativos, pero yo necesito, para que sea mixto, trabajar también lo cualitativo. ¿Qué voy a hacer? Puedo hacer un cuestionario, una entrevista para las dos variables cuantitativas que tengo o puedo hacer una entrevista solo para una o para la que más me interese. Entonces, ahí ese pensamiento, esa forma de analizar de cómo voy a hacer mi investigación, en el caso particular mixta, pues tiene que haber conocimiento. Y si no hay conocimiento, estoy perdido, me voy a quedar con la sugerencia de la IA. No, no te va a explicar así como tal los detalles con los que se desea trabajar. No sé si me explico, o sea, pues hay bondades, la IA tiene muchas bondades, nos ayuda muchísimo, pero hay detalles en que no va a cubrir esos detalles que yo necesito para hacer una investigación solicitada, ¿sí? Uno más y ahí quedamos. Estaba Pamelita. Dicen buen día. Pame, buen día.
Bueno, de mí mi primer tema era la vulnerabilidad socioeconómica y motivaciones de de los ciudadanos reclutados. En lo cualitativo, iba a explorar las razones que han llevado a estas personas a aceptar estas ofertas, ¿no? Que muchas veces son el impacto socioeconómico, ¿no? Y las aspiraciones de superación para ganar más dinero, obviamente. Entonces hicieron que este engaño funcionara, recopilando esas cosas de los que están mal socioeconómicamente en lo cualitativo. Y en lo cuantitativo mediría las variables igual socioeconómicas que se puedan medir a los involucrados, como por ejemplo los ingresos que tenían, digamos, las tasas de desempleo se veía mucho en donde estaban y también el rango de edades de las víctimas, ¿no? De qué rango a qué rango los han reclutado. Y en mi segundo tema era el impacto social y emocional del reclutamiento de bolivianos en las familias. En lo cualitativo, obviamente se analizaría las emociones, el sufrimiento que tienen los familiares, ¿no? Y cómo se han ido enterando de que estaban reclutados sus hijos, sus sobrinos. Y en lo cuantitativo, cuantificar el número de las familias afectadas. También se podría medir el nivel de estrés mediante escalas psicológicas y porcentaje de las familias que han perdido comunicación tal vez con sus seres queridos. Ya, ya, muy bien. Según tú, ¿qué diseño, en qué diseño pues encuadraría tu investigación mixta? Sería, ambos serían más cuali cuantitativos. Ya, entonces sería exploratorio, concurrente. Sí, sí. Ya, súper. Está muy bien. Gracias, Pamelita. Muy bien. ¿Alguien más voluntariamente? ¿O ahí quedamos? Ya, entonces quedamos ahí. Muy bien. Con estos ejercicios, realmente creo que afinamos alguna duda que pueda haber. Vamos en cortito. eh, Está ya también en la plataforma, les he subido una guía, un manual de lo que es el Atlas T. Encontramos más bien en YouTube bastantes tutoriales y no es complicado, pero sí hay que poder pues afinar en cuanto a los requerimientos que te exige este programa para poder hacer un análisis cualitativo. Como les decía, pues si hablo de 4 personas, pienso yo personalmente que pues si lo haces de manera manual, pues alcanzas y realmente recolectas información importante en cuanto a lo que estás investigando, al tema que estás investigando. Hasta 10 personas te explayas y recolectas información importantísima porque puedes ver incluso, puedes analizar incluso aquello que no esperabas que puedes hacerlo en el Atrastí también, ¿no? Pero dando una lectura previa, que da igual que lo hicieras manual, ¿no? Si lees digamos que fuesen 10 sujetos, tú ya encuentras las palabras claves, podríamos llamar en sencillito, para pues introducir a la Atrastí. Tienes ahí las categorías que se deben identificar con el Atrastí y para qué poder hacer un análisis. Eh, pero cuando de pronto en una respuesta de un ítem dentro de mi entrevista es algo no esperado, también hay un apartado en el Atrastí donde puedes introducir esta información, ¿no? De que es una respuesta no esperada. Pero pues si no esperada de 10 personas, posiblemente ninguno pues también te dé una respuesta similar a algo que no esperabas. Em,
Y para poder hacer ese análisis, al final llegas leyendo todo, que creo que sí es parte de lo que es el requerimiento de una investigación cualitativa, ¿no? Leer y releer las respuestas. E incluso es parte del primer análisis que hacemos, tanto en cualitativo como cuantitativo, que es seleccionar aquellos cuestionarios, ya sean cuantis o cualis, o entrevistas y encuestas para depurar, ¿no? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Por ahí era necesario, en una investigación cuantitativa, era necesario que complete el instrumento y no ha completado, entonces pues voy depurando aquellos que sí cumplen los requisitos que yo necesito para hacer, para que sea parte de mi investigación, tanto en cuantitativa y cualitativa. Lo mismo ocurre, ¿no? Cuando de pronto en la entrevista voy leyendo y empiezo a depurar aquello que sí corresponde y aquello que no, porque incluso pueden haber personas que respondan con la intención o sin interés de responder realmente y respondan pongan cualquier respuesta, no por que hayan tenido esa experiencia como tal, sino porque ya, ¿no? Responderé porque sí, le estoy haciendo un favor en llenar la entrevista. Y hasta eso, por eso es tan importante en la investigación cualitativa que el investigador pues lea, ¿no? Y se dé cuenta de que es una respuesta que sin sentido, no es porque es diferente al resto, sino no tiene sentido porque ha respondido porque sí, te das cuenta y entonces tienes que depurar y leer todo lo que has recolectado. ¿En qué te ayuda el Atlas T? Pues llega a ser prácticamente un instrumento que en cuanto a aquello que esperas, las categorías que tú has seleccionado para que realice un análisis teórico, pues te haga un buen resumen, ¿no? Te haga un buen resumen de todas las respuestas que, bueno, pues han incluido esas categorías que has seleccionado. En lo ¿Dónde está el conflicto? Tenemos dos tipos de análisis en el Atlas T. Es un análisis inductivo, personal de cada uno de los sujetos y un análisis deductivo, que es de manera general. En el inductivo es donde se realiza esa depuración, ¿no es cierto? Pero digamos, todos han respondido como yo esperaba, con todo el interés y he seleccionado las categorías adecuadas por las que pues el Atlas T va a tener una secuencia de las respuestas que se han realizado en cada uno de los cuestionarios o de la entrevista. Me va a hacer un análisis deductivo de todas esas respuestas en relación a la teoría pues del fenómeno que yo estoy investigando. Y me va a dar un buen resumen, un buen detalle del análisis, sí lo va a hacer. En las diapositivas que les he dejado, están en plataforma, pues se explica a detalle este tipo de análisis que les estoy explicando. No soy muy buena en explicar. Alvarito nos puede dar gracias que le gusta las IAs y todo lo que refiere a los programas y demás. Pero va en ese sentido. Es automático, sí, en cuanto a si tenemos, como les decía, una secuencia de categorías y términos con de los que yo esperaba tener, ¿no? Va a ir automáticamente. Es como cuando hacemos en cuantitativa la correlación de Spearman o de Pearson, ¿no es cierto? Entonces, introduzco toda la información que he recolectado, pues trabajo con programa estadístico y ¡ting! ¿No? Me va a salir si hay correlación, si pues los puntos están alineados al vértice central y si están alejados no hay correlación. Lo mismo ocurre en el Atlas T, ¿no? Si las categorías que yo esperaba están ahí, no hay ningún conflicto, todo se cumple y bueno, pues tendré un buen análisis, un buen resumen de el proceso de recolección de información, tanto de mis entrevistas como también de la observación que hubiese realizado y
pues me va a cortar tiempo, sí, me va a dar una redacción científica esperada también, porque posiblemente yo pues no sea muy experta en redacción, entonces puedo, ¿no? Alguien diría chanflear mi redacción, en cambio la Trustee me va a dar una redacción científica bien estructurada secuencialmente, por orden y demás, y que pues muchas veces las personas pues tenemos errores, ¿no? En lo que es la redacción, la secuencia, la explicación que quisiéramos reflejar en cuanto a los resultados obtenidos. También pueden ingresar a YouTube, como les digo, no es muy complicado el Atlas T, el MQD, ese no lo manejo, no lo he manejado. Sí, el Atlas T, como les decía, porque es más conocido y así como nos recomendaba la anterior vez, nos recomendaba otra plataforma u otra IA que sí, digamos, también nos puede dar buenos resultados. Esto de la tecnología, pues, es de que cada uno, pues, según la investigación que realice, pues empiece a identificar todas las herramientas tecnológicas que aportan a este proceso investigativo. Em, bueno, pues esa sería toda la parte del enfoque cualitativo y del enfoque mixto y que espero que pues les sirva y que se haya podido comprender. Siempre trato de explicar de forma sencilla, digerible, metodología y como que pueda generar una atracción a hacer investigación que es muy importante para el desarrollo del conocimiento científico y el desarrollo de el entorno próximo o el entorno donde hemos podido recolectar información y convertirla en producción intelectual y producción de conocimiento científico. Bueno, pues ese sería todo el contenido. Son las 9:46. Si tienen alguna consulta, todavía eh, alguna duda sobre este contenido, estoy atenta. Les toca. ¿Nada? Muy Del bien. trabajo final. En cuanto al trabajo, está ya el trabajo ahí con una estructura del informe que tendrían que realizar. Les reitero, no es aplicado, no se preocupen en resultados, conclusiones, nada. Em, es un trabajo sencillo, lo importante es repasar lo que es el capítulo 3, que es metodología de la investigación. Y bueno, pues es la idea de este diplomado, pues ir un poquito, dar unos pasitos más allá ya en posgrado y consolidar lo que es el proceso de construcción, especialmente de documentos dentro de la academia, que son las tesis, proyectos de grado, trabajo dirigido y ese dominio se espera en cuanto a ser tutores, en cuanto a ser tribunales y revisores de este tipo de documentos que en un futuro pues acreditan a los futuros profesionales. Sí, tengo una manito levantada. Quería hacerte alguna consulta también, Mabel. En los Sí, Anita. trabajos indican, bueno, los tres primeros indican que son conjuntamente con el trabajo final, o sea, solo entregamos el trabajo final. Solo el trabajo final, Anita. Y tampoco he visto los otras actividades que hacíamos cada semana, los foros. Entonces, en este módulo no vamos a tener foros. No vamos a tener foros. El trabajo se va a calificar sobre 100 con las especificaciones de pertinencia a cada punto, ¿no? Como les había explicado, ¿no? Ah, ya. Todo pues reforzado con fuentes válidas y confiables y que deben ser trabajadas en el formato APA. O sea, un trabajo final en cuantitativa hemos realizado, pero no ha sido
tan estricto en cuanto a las fuentes, el formato APA y demás. Y si han revisado el contenido de la parte metodológica, pues dice, ¿no? Que debe estar reforzado con autores, con todas las fuentes y trabajar a detalle lo que es el enfoque, cuál es el enfoque mixto en diseño se piden los tres diseños, tanto dentro del enfoque mixto, del enfoque cuantitativo, del enfoque cualitativo, con autores y una estructura más detallada, como que desglosando, ¿no? Los dos enfoques cualitativos y cuantitativos dentro del enfoque mixto. Ya, gracias, Mabe. Esa era mi duda. Muy bien, Anita. ¿Alguna consulta más? Sí, le hice una consultita, por favor. Natalie. Em, para este perfil final no se requiere la operacionalización de las variables, ¿verdad? Esa No, parte no es necesaria. sí, no les he puesto. Pero sí, el título, obviamente, como les había explicado cuando hablamos de objeto de estudio, están inmersas las variables o si uno va a trabajar con variable y categoría, ahí va. También lo importante, pues cuando estén en objetivos, como decíamos el día de ayer, se debe incluir un objetivo para lo cualitativo, si es que fuese una investigación eh, explicativa o exploratoria y concurrente. Muy bien. Bueno, entonces nos despedimos y bueno, pues éxitos en el siguiente módulo. Nos vemos, que va a estar súper interesante con el doctor Landaeta. Yo tampoco me pierdo, al igual que ustedes, porque siempre se aprende con el doctor Landaeta, especialmente en lo que es producción de material intelectual, material sobre documentos científicos. Muy bien, entonces espero sus trabajos. Está programado la entrega hasta el 26, hasta el 26 de julio. Entonces tienen todo el tiempo para poder realizar. Joaquín, oh, tengo una manito levantada. Joaquín, allá no. Muy bien, que tenga muy buen día y nos vemos al siguiente módulo también. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias, Lick. Hasta Natalie, luego. no, Muchas gracias a gracias. ustedes. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta el sábado.